tradicionales, a través de la medicina tradicional ancestral, así como los médicos actuales, tienen con esta ley Lumetrat y la ley del ejercicio de la profesión de la medicina, tienen responsabilidades médicas. La responsabilidad médica es la obligación que tiene toda persona que ejerce una rama del arte de curar. Y nos referimos a médicos, odontólogos, quimioterapéuticos, enfermeras, radiólogos, farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas, entre otros. Por lo tanto, por su ejercicio, por su profesión, tienen que responder ante la justicia los daños ocasionados por motivo del ejercicio de la profesión. Él en su texto indica la misma situación, pero dice documentos médicos legales, ahí habla sobre esos documentos, que son pruebas preconstituidas que distinguen de dos formas. Una prueba preconstituida que son los certificados médicos, la historia médica, los informes médicos, clínicos, recetas y las pruebas que inicialmente no tienen este carácter, que son solo los de mero trámite. Ejemplo, el ABC. ¿Qué significa el ABC? La toma de signos, presión arterial, entre otras cosas. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, cuando sean abogados, pidan ya sea una certificación médica, pidan el historial médico. Cuando es en un hospital, al historial médico se le llama epicrisis. Entonces, cuando piden el historial médico del hospital, que el nombre técnico es epicrisis, entonces les van a entregar una fotocopia del mismo, ¿sí? Cuando una persona va a la atención médica, esta persona, salvo que sea emergencia, va a tener que llenar datos de identificación y características de esta persona. Entonces le van a pedir su nombre, generales de ley, edad, sexo, peso, temperatura, presión. Aparte de eso les va a pedir características genéticas, características personales. Todo esto que les estoy hablando se llama anamnesis, no se olviden. Entonces, la anamnesis son todos los datos generales que nos van a servir a nosotros como abogados, llegado el momento en la que nosotros tengamos que exigir a el hospital, al médico, a la clínica, para realizar una actuación judicial. Importante. Esta responsabilidad médica en Bolivia comprendió o surgió a través del medicato, que es un antecedente del derecho legal español, que yo les hablé el día miércoles. Cuando les dije esto, lo promulgó Andrés de Santa Cruz, primero lo trajo el mariscal Sucre y lo promulgó Andrés de Santa Cruz para poder entender esa responsabilidad profesional de curar y no solo enfermar o tratar de sacar dinero del paciente. Por lo tanto, clasificaba y juzgaba los delitos profesionales que realizaban por malicia, negligencia, descuido e impericia. Muy importante. Actualmente la legislación boliviana toma en cuenta la responsabilidad médica porque conceptualiza que el profesional del arte de curar debe ser un sujeto con responsabilidades penales y civiles y que la infracción a la norma puede ser a título de dolo o a título de culpa, es decir, a título de negligencia premeditada o a título de
negligencia por desconocimiento. Causas que originan la responsabilidad médica. Podemos tener la responsabilidad del cirujano, que se olvida poner algodón, o que se olvida en una operación el algodón o las pinzas dentro del paciente. Entonces, este algodón, esta pinza, gasa que se encuentra dentro del paciente va a ocasionar que tenga un proceso infeccioso. Y al tener ese proceso infeccioso, va a tener puede ocasionar la muerte. Y obviamente va a tener que volver a internarse, volver a operarse. Y esta es una situación muy crítica. El director, para que entiendan, y esto es bueno que ustedes aprendan, el responsable de quirófano, o se puede decir el director de quirófano, no es el cirujano que opera. ¿Están entendiendo? No es el responsable de quirófano, el responsable del personal que está dentro de la sala de operación. Es el anestesiólogo. El anestesiólogo es aquella persona responsable administrativamente de enfermeras, médicos, residentes que se encuentran en quirófano. El médico cirujano es responsable de las incisiones, cortes o retiro de órganos, tejido, músculo. Por lo tanto, el anestesiólogo es responsable de la respiración del paciente, es responsable del flujo sanguíneo, es responsable del pulso sanguíneo, es responsable del latido cardíaco, es responsable de suministro de suero, es responsable del oxígeno. ¿Están entendiendo? Sí, doctor, a duras penas. ¿Por qué a duras penas? ¿Por qué a duras penas? Es que poquito a poquito ya me voy acomodando al... No hay libro, doctor, tampoco hay Por eso es que estamos viendo interés las para diapositivas, iniciarlo. ¿ya? Ya, por si acaso, ya. Entonces, cuando se determina la responsabilidad del médico, cuando se determina la responsabilidad del anestesiólogo, ahí vienen las sanciones. Independientemente a la sanción penal, independientemente a la indemnización moratoria compensatoria, también el Código Penal establece la inhabilitación especial. ¿En qué consiste la inhabilitación especial como una sanción penal? Es la pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión pública, esto es para los funcionarios públicos. Otro, la incapacidad para obtener mandatos, cargos o empleos o comisiones públicas por elección popular o nombramiento. Por lo tanto, no pueden participar en procesos electorales ni pueden ser nombrados funcionarios públicos. Y aquí viene la responsabilidad médica. La prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio depende de autorización o licencia del poder público. Entonces, un médico suspendido, sancionado, castigado,
para poder rehabilitarse, para poder volver a ejercer su profesión, necesita primero cumplir con la sanción y número 2, solicitar que se le habilite para que nuevamente ejerza la función de médico. ¿Están entendiendo? No es que me sancionan penalmente, cumplo mi sentencia y salgo. Si quiero volver a ejercer como médico, tengo que pedir, en este caso, al Ministerio de Salud y Deporte, que me habilite para que vuelva a ejercer como profesional. ¿Están entendiendo? Sí, sí, doctor, está interesante. Muy bien. Por si acaso, lo mismo pasa con los abogados. Cuando a los abogados se les sancione y se le meta a la cárcel, tiene que volver a pedir su habilitación al Ministerio de Justicia. ¿Eso pasa para todos los profesionales, doctor, o solamente para médicos o abogados? No, aquí está, justo artículo 36. Se impondrá inhabilitación especial por 6 meses a 10 años después del cumplimiento de la pena principal, o sea, para que entiendas. A vos te pueden sancionar 3 años por haber defendido mal a un cliente, por si acaso también se llama eso negligencia, ¿ya? Y una vez que tú cumples los 3 años, también te pueden sancionar con inhabilitación especial de 6 meses, una vez que terminas de cumplir la sentencia penal, pueden darte incluso 6 meses a 10 años, una vez que ya cumpliste la sanción penal, por cuando el delito cometido importe violación o menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, cargo, empleo o comisión, incompetencia o abuso de las profesiones o actividades a que hace referencia el artículo 34 y se trate de delitos cometidos. 1. Por funcionario público, mandatario, comisionados en ejercicio de sus funciones. Entonces, estos funcionarios públicos, políticos. 2. Aquí viene lo nuestro. Por médicos, abogados, ingenieros, auditores financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus profesiones. 3. Por los que desempeñan actividad industrial, comercial o de otro índole. Fíjate lo interesante que es esta ley, que no solo te mete a la cárcel, sino que cuando sales de la cárcel, no puedes trabajar en ese momento. Tienes que ver si no tienes también una inhabilitación especial que saliendo de la cárcel te dice, sales de la cárcel y 3 meses más no vas a trabajar. O 6 meses más no vas a trabajar. O, como dice la ley, de 6 meses a 10 años. ¿Qué tal es? Hay jueces que dicen que la inhabilitación especial va a ser simultáneamente con la sanción penal. Hay otros que dicen, ejemplo, un médico reincidente que practica el aborto. Entonces, como es reincidente el médico que practica el aborto, dicen, vas a entrar a la cárcel 4 años, pero no vas a ser médico por 2 años más. Es decir, 4 años en la cárcel y 2 años no vas a trabajar saliendo de la cárcel. ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Sigamos. El secreto médico o secreto profesional, porque tanto el médico como el abogado y también, obviamente, la persona que trabaja en creencia religiosa tiene secreto profesional. ¿Ya? Por si acaso. Es la obligación que tiene todo profesional
de guardar reservas sobre los hechos que conoce en el desempeño de su profesión. Y puede ser la medicina, la abogacía, el sacerdocio. ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Tan importante es este secreto profesional que hay enfermedades que un médico no puede decir que su paciente tiene. Y si lo dice, puede ser sancionado penalmente y lo pueden inhabilitar profesionalmente. La ley del enfermo portador del VIH-Sida prohíbe, escuchen bien, prohíbe que el médico difunda quién es portador de esa enfermedad, salvo para datos de estadística y datos de información al Ministerio de Salud. Su compañero Daniel, vamos a suponer que es médico, tiene 10 pacientes sidáticos. No puede decir en ningún momento que el paciente tiene SIDA. Está prohibido por ley. Peor todavía, decir a otro paciente, ten cuidado porque te puede contagiar de SIDA. Bajo sanción penal y sanción de inhabilitación especial. Dígame, le escucho. ¿Quería preguntar algo? Doctor, pero digamos, como usted dice, el doctor no puede avisar eso, pero ¿cómo se debe enterar, digamos, el otro si tiene, no sé, Ese es el problema. cómo va, no sé, medio rarito es eso? ¿Quién le va a decir si no es el No, doctor? el doctor le va a decir al paciente lo que tiene, pero no a la sociedad. ¿Me entiende? Ah, ya. No a terceras personas, ¿no, doctor? Sí, no a terceras personas. Y en caso de que tenga familiares, sí va a poder decirle a los familiares. Siempre y cuando el paciente autoriza esa situación. Si no autoriza, no se va a poder. Fíjese, tan fregada es esta ley que hasta ese punto restringe muchas situaciones legales. Hay muchas cosas que debemos saber, ¿no, doctor? A veces no conocemos y... No, el problema es que muchas veces decimos cosas que la ley prohíbe. Ejemplo, que le digas a una muchacha que tiene, por decir, eres sidática, o estás con, por decir, sífilis, tienes sífilis, estás enferma y le inventas una enfermedad. Entonces, complicada es la cosa porque te puedes meter en un lío tremendo, tremendo. Me dicen si estoy compartiendo pantalla porque se está yendo mucho. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Entonces, ahora es desde el celular. Ya. Muy bien. Sigamos entonces.
La relación del secreto, tomando en cuenta la doctrina, se da a través del secreto absoluto y el secreto relativo. El problema de la doctrina divide que hay por disposición legal un secreto absolutista en la que prohíbe en forma expresa informar lo que la ley te prohíbe. Informar o dar parte, por decir a los familiares, respecto a la dolencia o padecimiento de la persona. ¿Cuándo se vulnera ese secreto médico profesional? Cuando tú como abogado estás libre de poder informar el caso de tu cliente. Cuando existe una orden o requerimiento fiscal que te obliga a que tú informes sobre esa situación. Por lo tanto, el secreto es relativo bajo esas circunstancias o situaciones. ¿Tienen alguna pregunta? La violación al secreto profesional está sancionado en el Código Penal en el artículo 302, que sanciona al médico profesional con la privación de libertad de 3 meses a 1 año y una multa económica de 30 a 100 días de trabajo. Entonces, 30 días multa, estamos hablando de un sueldo mínimo, o de 3 sueldos y algo más mínimo. Entonces, la multa también es económica. No solo te sancionan penalmente, sino también económicamente. ¿Están entendiendo? ¿Qué se debe que tomar en cuenta respecto a los elementos constitutivos del delito de violación del secreto médico? Que la gente tenga una calidad determinada, es decir, que tenga acceso a esa información, a ese cárdex, a ese archivo, que por motivos derivados a esta calidad tenga conocimiento de ese secreto médico o esa prohibición legal. Por lo tanto, yo sé que no puedo decirlo y no puedo aludir desconocimiento de la norma porque yo como profesional tengo que saberlo. Que esa revelación pueda causar daño o discriminación a la persona. Entonces, decir que esta persona tiene SIDA va a tener repercusiones sociales, familiares, laborales, comerciales, porque van a aislar a esa persona, lo van a ocasionar un daño muy, muy severo en contra de la dignidad e integridad de esa persona. Este secreto revelado también puede ser utilizado para otros fines malos, para otros fines ocultos, para degradar a la persona, para impedir alguna celebración o acto. Ejemplo, yo, por decir, sé que Carlos tiene SIDA y yo lo tengo bronca y él está queriendo prestarse dinero y yo me acerco al banco o a la persona que le va a prestar y le digo, ¿sabes qué? No le prestes, se va a morir en cualquier momento, tiene SIDA. Yo sé porque me dijo su médico. Entonces, esa situación obviamente daña
a la persona por la revelación de un secreto prohibido. El artículo 55 establece excepciones que eximen al médico guardar el secreto profesional solo en los siguientes casos. Mandato de la ley. La ley obliga a informar esta situación. Ejemplo, violación de menor. Un médico que sabe que existió una violación de un menor tiene la obligación de dar parte a las autoridades. Otro, por mandato de la ley, accidentados de tránsito. Por ley, el médico debe informar bajo responsabilidad penal la comisión o la existencia de un hecho de tránsito. 2. Por autorización expresa del paciente. El paciente pide que se le comunique a los familiares o personas que adolece, qué le pasa. Por función médico forense o legista. El médico legal, al realizar una valoración, al realizar una certificación médico-legal, va a detallar la enfermedad o padecimiento que padece la víctima, el occiso o muerto, en forma detallada. También va a dar parte a personal médico cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas, como les dije, para datos estadísticos, entonces va a decir a epidemiología. Existen tantos casos positivos de COVID, existen tantos casos positivos de VIH, existen tantas madres embarazadas, existen tantas personas enfermos con pacientes renales. Entonces, hay esa situación. Y obviamente, también va a existir una petición de representantes legales del menor cuando son sus papás. En estas circunstancias, si el interés del menor lo exige, podrá abstenerse a dicha revelación. Ejemplo, niñas embarazadas. Entonces, para precautelar la dignidad, la honra de una menor embarazada, el médico va a poner la menor NN de tantos años de edad, se encuentra, por decir, a 3 meses de gestación. Hija de fulano de tal y fulana de tal, pero no pone el nombre. ¿Están entendiendo? Se llama NN. ¿Alguna preguntita? Preguntas, chicos. Hola. Sí, doctor, lo escuchamos, está muy bien. Ya, por si acaso yo estoy con el celular. Si se va la señal, tienen que hablarme, porque si no, yo voy a seguir. Si se dan cuenta, yo voy a seguir. Ya. Siguiendo el texto, página 5, habla de los documentos médicos legales. Y aquí dice el informe médico legal, el certificado médico legal, entre otros. Entonces, vamos a entrar. Aquí se olvidaron algunas cositas, pero nosotros vamos a ver esos vacíos legales. Como ustedes ven acá, yo les puse una historia clínica. La primera parte, ¿sí?, es netamente una tabulación que se hace en los hospitales a nivel nacional respecto a aspectos de ubicación, municipio, si es dentro del SUS, aparte de eso, la codificación del servicio, todo. Aquí está. En la parte de abajo tenemos la anamnesis,
¿Qué es la anamnesis? Son los datos del paciente. Todos estos datos del paciente vienen después de los datos de codificación. No se olviden. Entonces, arriba, datos de ubicación, hospital, municipio, localidad, centro de salud u hospital. Abajo, codificaciones de servicio. Y obviamente, más abajo, la anamnesis, datos de identidad y generales de ley del paciente. No se olviden que en medicina, anamnesis son las generales de ley. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Sí, doctor, se entiende. Ya, perdón. Posteriormente, viene ya aspectos técnicos. Aquí está. Examen físico, anamnesis, examen complementario, plan terapéutico, notas o referencias, epicrisis. ¿Qué había sido epicrisis? ¿Qué había sido epicrisis? Historial médico anterior. Historial médico anterior. Entonces, si tiene alguna operación anterior, si tiene alguna dolencia anterior, todo se llama epicrisis. Notas o alta médica, cuándo fue dada de alta, qué cosas está haciendo, qué tratamiento está siguiendo. Y obviamente, más abajo el registro de enfermería. ¿Qué enfermera está registrando todos estos datos? Todos, incluyendo el ABC. Es decir, temperatura, presión, presión sanguínea, presión arterial, entre otras cosas. ¿Estamos? Muy bien. Es importante indicar que el historial clínico, ¿sí? O historia clínica, pertenece exclusivamente al paciente, no pertenece a otra persona. Es para el paciente. Solo para el paciente. Se anota todo lo referente al paciente, todo. Medicamento que toma, por qué viene, por qué vino la primera consulta, por qué viene la segunda consulta, si tiene problemas de optometría, si tiene problemas gástricos, si tiene problemas renales. Todo entra a tu historial clínico, ¿sí? Es un documento de valor legal potencial porque ahí está la historia médica del paciente. Esta historia médica puede ser incluso complementada por otra epicrisis, por otro historial clínico o médico del paciente en otro hospital. Ejemplo, en el hospital de Villatunari, en el hospital San Francisco San Francisco de Villatunari, está el historial médico o historia clínica del paciente José. Pero José, por problemas gastrointestinales agudos y especialidad de un colonoscópico, es remitido al Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés. Se lo mandan a Cochabamba, al complejo Viemna. Cuando mandan al paciente, mandan con un resumen de su historial médico o historial clínico, sacando aspectos relevantes. Y con esas hojas o 2 o 3 o fotocopia, mandan a Cochabamba al paciente. ¿Están entendiendo? Y es ingresado al Instituto Gastroenterológico abriéndole un historial nuevo. Este historial nuevo va a tener como antecedentes el historial clínico o epicrisis del hospital
San Francisco de Villatunari. Y va a servir para que los médicos del gastro puedan realizar las curaciones correspondientes. Si por obvio motivo Carlos muere, en una auditoría médica, o sea, una revisión de qué pasó, se puede determinar si la negligencia, si la muerte ocasionada fue producto de una mala atención en Villatunari o en Cochabamba. Por eso es importante. El historial médico puede ser solicitado copias, y acuérdense, la ley faculta que tú vayas al hospital y digas, necesito una copia de mi historial médico. O puedes solicitar que te den un resumen, eso se llama epicrisis, de la historia clínica cuando lo solicita el paciente. ¿Sabe qué? Necesito mis estudios, tengo esto, para que me haga operar en otro hospital. Puedes pedir eso, sea del sector público o del sector privado. No se olviden, aquí viene una negligencia médica, un problema legal. Resulta que Carlos está internado en la clínica belga, pero la operación que le va a hacer la clínica belga le cuesta muchísimo. Y consigue, mediante conocidos, muñeca, hablar, todo, que le operen en la clínica o en el centro médico boliviano americano. Lo que le cuesta en la belga, por decir, 100,000 bolivianos, en el boliviano americano le va a costar 20,000 bolivianos. Como ya se hizo todos sus estudios, Carlos puede solicitar fotocopia de su historial clínico. Y la clínica belga no le puede negar. Cuando le niega o cuando hay demora en entregar ese historial clínico, ustedes como abogados pueden iniciar un proceso penal por delitos contra la salud pública. Porque lo que está tardando en entregar esa fotocopia del historial clínico puede ocasionar la muerte de tu cliente, de Carlos. Lo que se demora la belga puede ser la causa de que muera Carlos. ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Muy bien. ¿Tienen Doctor, alguna pregunta? ¿y a quién podemos demandar lo que dijiste legalmente? Al, ¿Al médico o o a los al clínicas? hospital, a la administración del hospital. Ah, ya, doctor, gracias. Fíjense, de acuerdo, estamos yendo de acuerdo a la lista, puedes también solicitar un médico tratante. Entonces, un paciente que adolece de dolores constantes en el abdomen, el médico tratante, un gastroenterólogo, puede solicitar a la clínica que le den un informe o la historia clínica de ese paciente. Puede solicitar. Puede también solicitar los centros de investigación científica. Entonces puede solicitar la sociedad de oncología, la sociedad cardióloga, para poder estudiar el caso
Entonces, en este paciente tiene una patología interesante, una patología no común y, por decir, una patología cardíaca es la tetralogía de Fallot, cuando tu corazón está invertido, eso se llama tetralogía de Fallot. Entonces, y es de estudio, no solo de un médico, sino de varios médicos de la sociedad cardíaca, y sacan conclusiones. Y esas conclusiones incluso pueden ser orientativas para el paciente o cualquier médico tratante de ese paciente. Después, también puede solicitar un informe del historial clínico, y está esto de acuerdo a ley, la institución de seguro. Entonces, yo, seguro de vida, Univida, puedo solicitar al gastro o al instituto cardíaco o al centro cardiólogo que me dé un informe de eso. Puedo solicitar. ¿Por qué? Porque yo tengo un paciente que está asegurado y el seguro está pagando el tratamiento o la consulta médica. Y como el seguro está pagando, el seguro puede pedir esa situación para ver si la cobertura del seguro se ha cumplido o hasta dónde se cumple, o si se ha excedido para que el paciente o el asegurado pueda pagar el exceso. Hay seguros que te pagan, que te cubren el 80%, hay otros seguros que te cubren el 30%, 100%, 70%. Los seguros de entidades públicas, como la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera, Cordex, el seguro de caminos, tiene una cobertura del 100%. Entonces, hay esta situación que nosotros tenemos que saber. ¿Preguntas? Un ejemplo de esta situación, ya que no preguntan, pero para que sepan, es el SOAT. Entonces, cuando hay un accidente de tránsito, el seguro pregunta cuánto más o menos va a ser el tratamiento o la operación del paciente. Entonces, hay una cobertura que tiene el seguro de tanto dinero. Lo que no puede cubrir ya la cobertura, ahí lo cubre el chofer que ocasionó el hecho delictivo. Entonces, hay esa situación. ¿Están entendiendo? ¿Preguntas? Ustedes me hacen sufrir porque no preguntan. Doctor, y si el chofer no quiere, digamos, responder el daño ocasionado. Se va a la cárcel. Para que el chofer no entre a la cárcel, la ley establece que tiene que haber un acuerdo con las víctimas. Entonces, no hay acuerdo con la víctima, entonces hay el delito de conducción peligrosa. Entonces se va a la cárcel. Y muchas veces yo dice, me voy a la cárcel. El problema es que cuando te vas a la cárcel, el vehículo sigue detenido en la posta policial. Aparte de eso, se solicita el embargo de tus bienes, lotes, terrenos, chaco que pudieses tener, ¿no? Entonces ahí pagas mucho más que pagar la reparación del seguro, ¿no? ¿Preguntas? Continúe nomás, doctor. ¿Cómo? No lo escucho, dígame. No, continúe nomás, doctor, se entiende todo. ¿Cuál es la importancia de estos documentos, de este certificado médico? ¿Cuál es la importancia de esta historia clínica o historia médica? Uno, tiene la importancia porque nos sirve para valorar el potencial legal. Dos,
Es una prueba documental en el proceso y puede acreditar evidencias de impericia, negligencia, imprudencia e inobservancia. También sirve como un instrumento científico para el estudio, el análisis de la comunidad científica, ¿no? Y otra importancia es que tiene valor probatorio, o pruebas que el médico hizo un buen trabajo, o pruebas la negligencia del profesional. Todo certificado médico, toda historial médico tiene las siguientes características. Es único, porque pertenece solo a una persona. Es acumulativo, porque no solo se ve el problema, por decir, neurológico, también puede haber cardíaco, también puede estar los antecedentes gastroenterológicos, odontológicos, oftalmológicos, o sea, problemas del ojo, del corazón, de los dientes, la diarrea, el resfrío o el COVID, todo está ahí, todo. Es integrado, ¿por qué? Porque la persona que adolece de una enfermedad, ejemplo, tiene cardiopatía, tiene problema renal y tiene diabetes. Entonces, todo se relaciona. Si yo como médico te estoy tratando tu diabetes, te tengo que dar un medicamento que no afecte ni tu riñón, ni te afecte el corazón. En una mujer que tiene problemas cardíacos y de diabetes y está embarazada, entonces el ginecólogo le tiene que dar alguna situación, si es que amerita, o embarazo de riesgo, frente a la metformina o glucagón que toma la paciente para controlar su diabetes. O tiene que ver también cuáles son los efectos que va a tener la gestación en su riñón. Entonces, hay una situación integrada, ¿no? No podemos decir, no, no pasa nada. Es confidencial porque pertenece única y exclusivamente a la persona. Y esta persona que tiene este historial va a poder con ello realizar las gestiones necesarias y suficientes para garantizar su privación y su integridad personal. Una mujer que va al médico y que tiene una enfermedad, por decir, por una práctica sexual violenta, va a poder explicar cómo fue la práctica violenta, va a poder explicar cómo se hizo, va a poder explicar la magnitud del hecho, teniendo la confianza de que lo que está indicando no va a saber nadie, ni su nuevo o futuro enamorado, o su futuro esposo, o por ahí el que le hizo eso no fue su esposo. Entonces, hay esa confidencialidad. Ya hemos dicho que las personas autorizadas para que puedan tener acceso a este historial clínico va a ser el personal administrativo de la institución, el personal médico tratante, el paciente, el médico que lo solicita tratante de la persona, y nadie más. Si son enfermedades infectocontagiosas, van a saber, pero el resultado, no los antecedentes,
personal del Ministerio de Salud. ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Muy bien. Ustedes me hacen sufrir mucho, ¿saben? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no preguntamos? Porque no sé si están o no están. Por eso me hacen sufrir mucho. Es Bueno, que es muy importante el tema, doctor, y hay veces, no sé, yo pienso, no muchas cosas, pero sí. el problema es si se dieron cuenta, ya no estoy usando la computadora porque la señal se va. Estamos usando el celular. Y si yo hago esto, fíjense, solo fíjense, para preguntarles, a ver, aquí vamos a poner acá. Pueden ver, mira, incluso hay gente que quiere entrar y no sé desde qué hora. Pero mira, a esta hora también están pidiendo la entrada. ¿Eh? Entonces no sé si están o no están, ¿ahora entienden? Pero bueno. Ya se colgó. Qué bárbaro, les dije. Me hacen sufrir ustedes. Grave. Vamos a entrar de nuevo. ¿Tienen alguna preguntita de todo lo que hemos hablado, chicos? Preguntas. Preguntas. Hola, muchachos. ¿Se escucha? Eh, Doctor, buenas noches, se le escucha. Ya, gracias. Ya. Siguiendo con su texto, ahora vamos a ver, hasta que abre el archivo, el certificado médico forense. Aquí está, ya abrió. Entonces, tenemos otros certificados aquí. Funciones de los documentos médicos legales es informativa para conocer No ha contestado mi cliente. Dice que no ha venido por el paro. Hilda, tu micrófono, por favor. Entonces, una de las características de los documentos médico-legales tenemos que tiene una función informativa porque va a informar en forma detallada los acontecimientos o valoraciones que tiene la persona, ya sea de una patología o de un daño corporal
por agresión física, violencia familiar, maltrato infantil, hecho de tránsito, hecho de arma de fuego o laboral. También va a ser probatoria cuando se acredite los traumas y las incapacidades establecidas en el artículo 270 y 271 del Código Penal, así como las valoraciones ginecológicas, obstetricias y proctológicas que puede tener una persona víctima de delitos sexuales. Esa estadística, cuando se acredita a través de las cifras y datos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Género, en caso de violencia familiar, de víctimas de algún tipo de trauma, lesiones para la Policía Nacional, para la Fiscalía y para el censo de víctimas correspondiente. También va a ser evaluadora para poder analizar la política de seguridad social, para poder planificar nuevas políticas o nuevas campañas de seguridad social, y obviamente también va a ser evaluadora para ver cuáles son los resultados y los casos resueltos frente a hechos delictivos. Reenseñadora cuando el modus operandi del delincuente aparece nuevamente en otro caso igual o parecido, y por lo tanto se puede vincular el caso A con el caso B porque tiene el mismo modus operandi, y por lo tanto, como tiene el mismo modus operandi, también podemos pensar que se trata del mismo agresor. Y es investigadora porque no solo va a ayudar al estudio de la patología con especialistas de la materia, sino también puede ayudar para la investigación y la resolución de casos penales o delitos correspondientes. Otro documento que emite el médico forense, conforme al artículo 206, examen médico, es el protocolo de autopsia. En el protocolo de autopsia, primero se hace el examen físico externo, se hace el detalle de las características de la posición cadavérica, del lugar de los hechos. Posteriormente se hace detalle de la forma de vestir, las prendas u objetos que tiene el occiso al momento de ser llevado al anfiteatro, a ser recogido. Una vez que está en el anfiteatro o en la morgue correspondiente, se hace la descripción del cadáver y se empieza a fotografiar aquellos elementos que tiene el cadáver para que pueda después ser enviado al laboratorio de dactiloscopía o química forense. Se toman las huellas dactilares, se verifica antes de tomar las huellas dactilares si no existe rasgos de tejido epitelial de la persona que agredió a esta persona. A través de la luz ultravioleta se busca rastros de semen en la ropa antes de desnudar al occiso. Se busca rastros de sangre a través de la luz ultravioleta, que también se marca o se vuelve de un color amarillo verduzco, para ver si es que no existe saliva, sangre, moco. Posteriormente, al no tener esos datos, si es por delito de arma de fuego, previamente se hace el guante de parafina, se le pone una especie de cera en la mano
para sacar huellas o restos de pólvora o surfactante de las manos o alrededor en caso de armas de fuego. Una vez que se hace todo ese trabajo, después se desnuda a la persona. Una vez desnudada la persona, nuevamente se hace una valoración describiendo las características de la persona. Forma de los ojos, frente, cabello, nariz. Se hace una revisión odontológica para poder detallar las piezas, si es un OPC, si tiene obturación, cariado o pérdida. Entonces se le hace esas verificaciones. En los niños se hacen las verificaciones de los dientes deciduales. Y en los adolescentes se hace la verificación de la transición de dientes deciduales con dientes permanentes y se va anotando la dentición y el cambio del mismo. Entonces, eso sirve al médico forense y al antropólogo, en caso necesario, para poder determinar la edad aproximada del occiso. Entonces, cuando encuentran cadáveres, entonces tomando en cuenta la dentición de las personas, podemos determinar su edad aproximada. Una vez realizada eso, se verifica si alrededor del cuerpo, una vez desvestida la persona, nuevamente no tiene rastros de semen, piel rasguñada o rastros de piel, sangre, saliva, muchas veces orina, heces fecales, vello de otra persona. Entonces se hace toda esa revisión y se va anotando en forma detallada. ¿Para qué? Para aquellas personas que denuncian la pérdida o denuncian el extravío de una persona por su forma y detalle de su forma de vestir, zapato, pantalón, falda, ropa interior, no sé, reloj, pulsera, gargantilla, tatuaje, cicatrices, lunares, pueda ser identificada y pueda tener una cristiana sepultura. Una vez realizada todo eso, el médico forense va a determinar, mediante la observación, una hipótesis de cuál es la posible causa de la muerte. Entonces, tomando en cuenta esa situación, se va a proceder a la apertura cadavérica. En caso de que sea por arma de fuego, entonces el lugar de trabajo va a ser donde existe el orificio de entrada y el orificio de salida del proyectil y obviamente la trayectoria. Si es un disparo en la cabeza, el médico forense va a realizar el estudio correspondiente en la cabeza. Si es un disparo en el pecho o en el abdomen, entonces el médico forense se va a abocar pecho-abdomen. Las técnicas de corte van a ser la técnica de Wilson, la técnica de Horschit y la técnica de White. Entonces va a depender si lo va a cortar el cuerpo en U, va a cortar en L, va a cortar en Y. Siempre respetando aquel elemento que pueda servir para poder determinar la causa de la muerte. Si la bala entró por el corazón, obviamente la técnica no va a poder ser la de U. Entonces va a tener que ser la de T para poder abrir y levantar a los costados las costillas. Entonces van a cortar a través de, van a entrar abriendo el abdomen, la parte inferior, van a cortar la clavícula, la costilla T1, T2 y las mediales de las costillas T4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo mismo al otro lado. ¿Para qué? Para poder levantar esa parte sin
destruir el tejido, el cuerpo humano. Una vez levantada, van a poder ver y observar en forma intacta el corazón, y ahí van a poder ver el orificio de entrada de la bala, la trayectoria de la bala, y si esta trayectoria fue regular o irregular. Muchas veces en un disparo, la bala entra por un punto A y porque choca con un órgano, un hueso, o porque hay movimiento en el cuerpo, porque no te disparas y te quedas quieto, firme como un soldado, sino que incluso también te mueves en ese momento del impacto, la bala puede salir por otra posición. Entonces, muchas veces se da una posición de S, o muchas veces la bala sale incluso entrando por el pecho, muchas veces sale a nivel de riñón, por el movimiento de la persona, y puede rebotar incluso la bala dentro del cuerpo. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Muy bien. Doctor. Perfecto. Entonces, vemos esa situación. Una vez que si hay alguna causa aparente de la muerte de una persona que murió misteriosamente, el médico va a tener que hacer la técnica de Wilson y va a sacar muestras de sangre del vértice del corazón, donde está el sistema RAF, no auriculoventricular. Entonces está la vértice del corazón, la base del corazón, para ver rastros de sangre ahí. Va a sacar pedazo de flujo gástrico en el duodeno, va a sacar un poco de sangre en la región cuarta, cerca de la vena cava, de las células de Cooper del hígado. También va a sacar un poco de sangre o muestras gástricas en el ilion, para ver si es que el veneno fue absorbido a través de ahí. Si el veneno es un órgano fosforado, va a tener que abrir un poco el esófago entre la boca y las costillas detrás del corazón. Pasa el esófago, entonces a un costado del corazón pasa, entonces va a tener que sacar un pedacito de esa parte en la región posterior. Si se trata de algún tóxico inhalante, va a tener que sacarse alguna muestra del pulmón, especialmente de las zonas lumbares, en el pulmón derecho, en el lóbulo superior derecho o en la zona lingual del pulmón izquierdo. Si también se trata de algún veneno corrosivo, como zona cáustica, va a tener que sacar muestras de tejido de la laringe y de la faringe. Si se sospecha de un veneno neurotóxico o hemotóxico, por decir, de víbora de cascabel o de serpiente coral, puede también sacar muestras de tejido, de líquido humano, de los ojos. Ahí también se almacena el veneno. Cuando se trata de drogadictos, especialmente de drogas de consumo constante, pues va a poder sacar restos del tejido de las nefronas del riñón, muy importantes. La próstata también va a poder sacar un pedacito de tejido prostático en caso de ingesta constante de droga. Y obviamente restos del cabello. Entonces en el cabello también hay restos de droga, por si acaso. ¿Alguna pregunta? ¿Ve que es interesante? O sea, no es nomás decir se murió y punto. No. Se murió y dependiendo qué factor estás buscando,
el médico forense va a ir sacando pedazos por pedazos para poder hacer una investigación científica idónea, ¿no? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Dígame, Sí, les escucho. doctor, en algunos casos se ha visto de que dan una mala información o hacen mal informe de cualquier estudio que se les pide, digamos, como por decir, si ha habido un accidente de tránsito, por ejemplo, en la alcoholemia salen algunos que no han consumido alcohol, pues, o sea, ¿por qué hacen eso? O sea, les pagan, Está, tiene alguna sanción, eso claro. es para el médico, así. Sí, tiene, pues se llama negligencia médica. Tiene sanción. El problema radica que el estudio de alcoholemia, cuando se ocurre un hecho de tránsito, debería de hacerse en ese momento, no al día después, no después de horas, porque no, pues, porque no siempre va a aparecer los resultados igual que los resultados del hecho, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Mario, cuando toma cerveza, a la quinto vaso o al quinto sí, vaso o latita, está mal y se duerme. ¿Por qué? Porque el alcohol le causó un efecto sedante. Al cabo de media hora, 45 minutos, ese efecto sedante se le pasó. Y por metabolismo, o porque comió algo, o porque vomitó, eh, o tomó leche, desintoxicante universal. Carlos, a la hora ya está tranquilo. Si yo le hago el examen de alcoholemia a Carlos, en el momento en que la cerveza le está dando sueño, le está dando pérdida de conocimiento, obviamente que mi resultado va a ser fidedigno, idóneo. Pero si yo después de 1 o 2 horas le hago ese estudio de alcoholemia, obviamente que en ese estudio de alcoholemia, el grado alcohólico incluso va a ser menos o incluso nulo. Por eso muchas veces las personas que están borrachitas y tienen accidentes de tránsito, cuando chocan, desaparecen. Y después de 1, 2, 3 horas, aparecen después de haberse ido a vomitar, a lavar la boca, cepillarse los dientes, una y otra vez, comer picante. ¿Para qué? Para que puedan recuperar. Pregunta. Después de 3, 4 horas, ¿es lo mismo que en el momento? No, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta ello. ¿Ya? Cuando yo voy al médico, el médico, después de hacerme una valoración médica, después de verificar lo que estoy yo,
va a emitir una receta médica. Esta receta médica va a servir como un respaldo a un tratamiento de una dolencia que tengo. Y este tratamiento a la dolencia que tengo va a ser a través de fármacos o productos que se van a adecuar a mi organismo. Entonces el médico va a decir, receta paciente, por decir Cristóbal Novillo Cárdenas, edad 45 años. Entonces es para mí. No dice José, no dice Cristian, no dice María, no dice Rebeca, porque el medicamento es para mí. Tomando en cuenta mi edad, me está recetando una determinada posología. Entonces, vaya a ver, me dice, por decir, ibuprofeno de 800. Pero eso tomando en cuenta mi persona, tomando en cuenta mi patología, mis antecedentes patológicos. Ah, mira, esta persona es gordita, tiene obesidad, es gordo, aparte tiene cardiopatías, aparte tiene diabetes, aparte tiene gastritis, por decir, o sea, todas las enfermedades. O sea, ese medicamento es para mí, tomando en cuenta mis enfermedades, pero no medicamento para María, no medicamento para José. Por lo tanto, la automedicación de fármacos controlados es peligroso, porque lo que a mí me puede hacer bien, a María le puede hacer mal. Entonces estamos en una contaminación iatrogénica, es decir, una reacción histamínica, una alergia. Y esta alergia puede complicar su sistema linfático. Puede ocasionar que María tenga una intoxicación medicamentosa. Puede ocasionar que María tenga una gastritis medicamentosa. Puede ocasionar que María tenga pérdida del conocimiento. Y por lo tanto, María y sus parientes de María me pueden echar a mí la culpa, como médico, de una receta que no era para María, era para Cristóbal. ¿Estamos? Por eso es importante, y ahí miren, en el documento se establece, e incluso en algunos hospitales, se pone el código del historial clínico del paciente. Se pone el nombre del paciente, se pone la edad del paciente y por lo tanto se hace esa situación correspondiente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Hola. No, doctor. Muy bien. Preguntas no tienen. Sigamos. Inicialmente no son pruebas algunas situaciones en las que el paciente a la primera consulta médica o al primer abordaje médico, el profesional, antes de darle una receta que le alivie el dolor, le da medicamentos genéricos. Entonces tú entras al gastro con un dolor terrible en la región inferior derecha, te duele mucho. Hay sospecha de apendicitis. Pero para que el médico pueda ordenar una operación de apendicitis,
primero tienes que hacerte un estudio. Entonces, antes de que te dé algún medicamento, algún antibiótico, algún fármaco, que por un lado que te desinflame la apendicitis, por otro lado que te cure ese dolor fregado. Entonces, ¿qué hace? Primero te ordena que te saquen muestras de sangre, heces, orina, una ecografía. Y una vez que realizan todo eso, recién te da el medicamento correspondiente, no antes. Y eso es importante que ustedes tengan que entender. No es que el médico sea malo. El médico no puede cubrir la enfermedad con analgésicos. ¿Están entendiendo? Nosotros cubrimos la enfermedad de esa forma. Una novalgina para el dolor de cabeza, una migradonalgial, un espasmo diuxadol al dolor abdominal. Pero eso no significa que estás atacando el origen del padecimiento. E incluso estás cubriendo, estás camuflando esa patología. El hecho que vomites y que te dé sueño, siendo mujer, da una probabilidad de que estás embarazada. No, doctor, si me vino unas gotitas la anterior semana. Muy bien. Hagamos una ecografía para descartar. Ya le dije que me vino unas gotitas. No, usted está equivocado. Hágase y vemos. Y evidente, está embarazada. Entonces, el medicamento que pudo haberle dado el médico para cubrir ese mareo, ese malestar y todo lo que tenía, pudo haber sido un medicamento teratógeno, es decir, que pudo haber alterado la formación de su hijo y su hijo pueden salir con malformación genética. ¿Qué tal es? Por eso es importante que ustedes entiendan la magnitud de los hechos. ¿Estamos? Como abogados, no tenemos que ser obtusos. ¿Qué significa obtusos? Ciegos. Ya, políticamente, ya ni modo, aunque la oposición esté de acuerdo, ya no, perfecto. Eso es por política. Pero como abogados hay que tener cuidado. Porque si inicias un proceso y pierdes, uno, el cliente no va a decir sí, había sido que tenía razón el médico. No. ¿Qué va a decir? Que eres un mal abogado. Tú. Dos, que el médico te pagó a ti. Ah, te ha pagado pues el médico, traidor, mal abogado. Si no sabes, dedícate a otra cosa. Por tu culpa he perdido. ¿Y qué va a hacer el abogado? ¿Le va a echar la culpa al fiscal o al juez o al policía? No. Fue que le pagaron al juez, al fiscal, al policía. Porque si admite que lo que estaba haciendo no iba a ganar, bueno, pues, ya saben todo lo que iba a pasar. ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Muy bien. Perfecto. ¿Qué hora tenemos? 8:30. Wow, nos hemos pasado un poquito. ¿Ya? Por favor, miren, le voy a llamar ahorita a la directora académica, me llamó,
voy a hablar con ella y le voy a preguntar cuáles son sus disposiciones. Yo dentro de media hora les voy a mandar mensaje. Soy consciente que no, si sigue el bloqueo y todo, la mayoría no va a poder llegar. Entonces, si va a ser así, vamos a tratar de postergar para el día sábado y voy a pedir ya hacer una práctica todo el día, desde la mañana, desde las 8 hasta las 4. Vamos a hacer todo el día práctica. ¿Ya? Por favor, mañana, si es que va a haber clases, vengan con ropa deportiva. Ropa deportiva. ¿Ya? Mañana, si vamos a tener la práctica, yo voy a traer material, les voy a decir por internet cuánto, creo que va a ser 5 pesos, para hacer la identificación personal. O sea, vamos a ver, para que vean ustedes, vamos a hacer esto. Identificación personal, ¿ya? Entonces vamos a hacer dactiloscopía, papiloscopía, antropometría. Entonces vamos a ver todas estas características y vamos a empezar a anotar en nuestros cuadernos de estudio. Ven, aquí está todo lo que estamos hablando. Fíjense, la transición de los dientes deciduales y los dientes permanentes. Arriba, un adolescente, en este caso, tomando en cuenta la radiografía, estamos hablando de un niño de 10 años, 8 o 10. Y abajo estamos hablando de un joven, porque ahí ven que recién le está saliendo los dientes permanentes, aunque ya no tiene dientes deciduales. Estamos hablando de un muchacho de 18, 17 años, que en la cual recién le están saliendo los terceros dientes del juicio, ¿no? Después, miren, ahí está grafología, la firma. Vamos a ver características de la firma. Dactiloscopía, surco y cresta papilar. Ahí tienen las huellas. Les dije, vamos a ver. O sea, tenemos mucho trabajo que hacer. O hacemos la práctica mañana, si es que la directora académica ordena, o lo hacemos el día sábado, pero el sábado ya sería desde las 8 de la mañana en punto hasta las 4. Tendríamos que trabajar 2 periodos consecutivos. Muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera decir, por favor? Muy bien, como no hay ninguna pregunta más, que tengan muy buenas noches. Yo voy a mandar por el grupo de intermedio ahorita la situación de mañana, ¿ya? Aquí, un momentito, que alguien escribió algo. Voy a ver si se puede leer. Kenia. Ya se levantó el bloqueo, ahí ya todo está limpio las carreteras. Entonces como ya está informando su compañera Kenia, entonces mañana por favor vengan con buzo, vamos a hacer prácticas correspondientes, ¿ya? Entonces yo voy a hablar ahorita con la directora académica, que me confirme la directora académica, perdón, la vicerrectora, la doctora, y yo con gusto voy a realizar la clase correspondiente. Doctora, ¿a qué hora va a ser las clases mañana? De 12 a 4. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, doctor.